¿Qué tal? Buenas tardes a todos, todas estudiantes que hacen parte de esta asignatura Psicología Evolutiva, modalidad online. Me parece que con gran parte de ustedes ya estuvimos hace 2 semestres compartiendo otra asignatura que era Problemas y Contextos de la Educación Básica. Fue una experiencia gratificante y lo mismo espero en esta oportunidad. Bien, entonces ustedes ya conocen el manejo de esta plataforma, de esta modalidad sobre todo. Y bueno, creo que será mucho más fácil ahora que en la vez anterior. Bueno, vamos a dejar grabada esta clase para que ustedes la vean. De ahora en adelante así nos vamos a manejar un poco. Una clase semanal quedará en la plataforma para que ustedes la puedan ver. Y bueno, ya iremos, ustedes ya conocen la modalidad de calificación. Hay componentes docentes que valen 15 puntos, práctica y experimentación 10 puntos, trabajo autónomo 10 puntos y el examen que vale 15 puntos. Perdón, el doble. Perdón. Esta es modalidad online y entonces no tenemos medio ciclo y fin de ciclo. Tengo una asignatura que es presencial, bueno, no tan presencial, llamada presencial, pero se maneja con los dos ciclos. Nosotros no tenemos ciclo único. Entonces sería 30, 20, 30 el componente docente, 20 trabajo autónomo y experimentación y 30 también lo que es el examen. Es importante que tengan en cuenta que, teniendo en cuenta que el examen vale 30 puntos, ustedes tienen que tener una base mínima de 40 puntos en lo que respecta a los 3 parámetros que acabo de nombrar. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. O sea, doy por supuesto de que cada uno de ustedes al finalizar este curso pues tendrán, esperemos que los 70 para que en el examen tengan la opción de un 30 y puedan obtener un 100. Bien, entonces tenemos 4 módulos. Y bueno, nosotros hasta mediados de enero hemos de terminar 2 módulos. Entonces, ahorita empezamos con una de las primeras clases del primer módulo. Si me permiten ahora voy a compartir. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan seguir un poco las diapositivas. Entonces, la unidad 1 se llama Psicología Evolutiva, Conceptos, Enfoques, Controversias y Métodos. Entonces, es una materia interesante porque de alguna forma nos permite adentrarnos a entender los diferentes procesos establecidos dentro de la naturaleza humana y psicológica que se van dando en un ser humano a medida que pasa el tiempo. A diferencia de la psicología, vamos a pasar a diferencia de la psicología propiamente dicha, pues esta psicología evolutiva trata de entender, explicar y por qué no influenciar en ciertos componentes humanos, enfocado sobre todo en el ser humano en una determinada etapa o edad. Entonces aquí tenemos el desarrollo psicológico y sus determinantes fundamentales. Bueno, vamos a empezar a ver qué es la psicología evolutiva. Entonces, la psicología evolutiva básicamente va a tener un interés por la conducta humana, desde el punto de vista de sus cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. Es decir, que la psicología evolutiva de alguna forma lo único que plasma es el ser humano en una determinada etapa de su vida. Entonces, la psicología evolutiva estudia al ser humano, por ejemplo, en su niñez, y ve patrones generales de comportamiento para tratar de entender
ciertos comportamientos y actitudes no usuales para poder determinar cuáles podrían ser un poco las causas. Entonces, hay dos rasgos propios de la psicología evolutiva que no se van a encontrar en otras asignaturas psicológicas. Perdón. Como es el carácter normativo o cuasi normativo y la relación con la edad. Entonces, el carácter normativo tiene que ver, obviamente, la palabra mismo lo dice, con normas. Recuerden que las normas de por sí son para todos y cuasi es una expresión latina que significa casi. Entonces, normativo y como que casi normativo. Entonces, hay que tener en cuenta que lo cuasi normativo, dejen ponerme esta pantallita por acá. Lo normativo son aplicables a todos. Entonces, en ese sentido, hay cosas que son normas para todo el mundo, la parte sobre todo psicológica, ¿no? Entonces, vamos a suponer que una persona que llega a una edad determinada de su vida y vamos a suponer que llega entre el año y los 15 meses de edad, generalmente es una norma pues que casi todos los niños caminen de por sí si no tienen ningún impedimento neurológico o físico. Por el contrario, cuando hablamos de cuasi normatismo, estamos hablando de comportamientos que tienen que ver un poco, que no se aplican a todos, sino que más bien se aplican a diferentes estamentos de la sociedad. Por ejemplo, cuando una cultura impone, por decir, ciertos estereotipos como la vestimenta, ¿no? Entonces, vamos a suponer que se diga todas las niñas tienen que utilizar faldas. Bueno, eso no es propio para todos o para todas, ¿no? En algunas cosas hay excepciones. Entonces, estamos hablando de rasgos propios de la psicología que son normativos y cuasi normativos, aplicables para todos y aplicables para la mayoría. Y otro rasgo importante es la relación con la edad. Entonces, no estamos hablando de una edad exactamente, por decir, un niño generalmente camina al año y no es que tenga que cumplir el año y tenga que caminar, pero hay una referencia. Entonces, más que de edad, situamos son periodos de la vida humana en la que la persona se encuentre, se halle, ¿no? Entonces, es importante establecer este pequeño detalle. Entonces, vamos a suponer, aquí tenemos un cuadro que nos sirve como referencia. Ustedes pueden encontrar que a lo mejor, mira aquí, ustedes pueden encontrar en muchas páginas, en muchos libros, que la edad, estas clasificaciones pueden variar un año o meses. Ven que no son una cosa exacta dependiendo de muchas circunstancias medioambientales también. Entonces, por ejemplo, tenemos la etapa prenatal, pues que va desde los 0 meses, desde cuando es concebido a los 9 meses. Todavía no nace el ser humano, pero se encuentra formándose dentro del útero materno. Entonces, muchos especialistas, muchos estudiosos del comportamiento humano, comienzan sus estudios acerca de esta etapa, es decir, cuáles son las diferentes etapas a nivel psicológicas que un ser humano experimenta. Entonces, por ejemplo, ahí también hay nivel formativo de su cuerpo y eso, pero yéndonos a la parte psicológica, pues también hay algunas variantes ahí importantes. Por ejemplo, decir hasta qué punto el niño puede ser afectado si la madre lo es, los estímulos externos que las personas dan hacia este nuevo ser que no se encuentra en la parte externa, sino que se encuentra dentro de su madre, también puede ser receptor hasta qué punto y hasta qué punto también puede influir eso en su futuro dentro de su desenvolvimiento
como ser humano en sociedad. También tenemos algunos que clasifican la primera infancia desde que nace, desde el año hasta los 5, algunos ponen hasta 6 años. Eso es, repito, depende de la cultura, de la perspectiva. No todos se manejan con los mismos años, pero sí hay referencias. Entonces aquí básicamente el ser humano va a estar preparado para ser capaz de enfrentarse a lo que viene, que es la parte estudiantil. Entonces aquí básicamente el individuo juega, conoce su entorno y de alguna forma lo prepara para adquirir conocimientos. Entonces es aquí cuando se señala que en la mayoría de los casos el individuo está preparado para estos procesos escolares de aprendizaje que son un poco más complejos, ¿no? De hecho, todo en la vida es un aprendizaje, ¿no? Aprender a caminar, aprender a reconocer los objetos, a agarrarlos con la mano, a soltarlos, etcétera. Pero ya cuando hablamos de la escolaridad, pues ya toca referirnos a lo que básicamente es lectoescritura. Luego tenemos otra etapa que vienen los años escolares, antes de la pubertad, antes de entrar a la adolescencia, que están básicamente definidos por eso, ¿no? Por los primeros años, que son la base importante del conocimiento. Luego viene la adolescencia, en la que básicamente termina el proceso de escuela, como llamamos por lo menos acá en el Ecuador, hasta el séptimo de básica, y ahí básicamente de ahí para allá, pues el octavo de básica, generalmente el individuo se va a encontrar con esta transformación que es la pubertad, donde entra la adolescencia. Y básicamente la adolescencia, pues algunos definen que es hasta los 18, también la hacen concordar con la mayoría de edad, otros 19, otros 20 años, pero repito, son referencias. Luego viene lo que es la madurez o la adultez, que es un largo periodo que va desde los 20, 21 años hasta los 65 aproximadamente. Y luego la última parte, que es la vejez, que es de los 63 o tercera edad, también como se le llama, en adelante. Entonces, cuando se quiere entender al ser humano desde el punto de vista de lo evolutivo, siempre la psicología, en este caso, va a tratar de enmarcarse y comparar, por ejemplo, niños en determinadas edades. No comparar la época, por ejemplo, la adultez con la primera infancia. Tratar de comparar dos individuos porque no hay muchas diferencias. Siempre hay un patrón constante y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces nos hacemos una pregunta aquí que dice, ¿por qué hay cambios psicológicos vinculados a la edad? Pues por la maduración. Recuerden que cuando se nace, pues se nace con un grado bastante considerable de inmadurez. Es decir, inmadurez significa algo que no está acabado, que está en proceso. Entonces, generalmente, a medida que nuestro cuerpo va madurando o va alcanzando un fin, una perfección desde el punto de vista, repito, de lo fisiológico, también se van dando cambios de comportamiento a nivel psicológico. ¿Y por qué nacemos con un alto grado de madurez? Porque existe un plan biológico que determina que durante mucho tiempo el ser humano es un ser humano cambiante, que va añadiendo cosas para sí, mediante la experiencia, mediante la maduración de todos sus componentes internos, ¿no? Órganos, etcétera. Entonces, esto hace que también la forma de pensar y de ver la vida de una persona pues esté enmarcada y influenciada por esto. Entonces, por ejemplo, pero no solo la maduración es un factor importante
a la hora de establecer cambios psicológicos, sino que también la cultura a la que se pertenece. Por lo tanto, ¿qué influye dentro de los cambios psicológicos? Influye la maduración. La maduración, es decir, las diversas edades por las que va pasando el ser humano. Eso influye mucho a la hora de comparar comportamientos. Comparar comportamientos y decir, bueno, este ser humano a esta edad generalmente actúa de esta manera, a esta edad también lleva un patrón que generalmente pues son universales, obviamente, no al 100% idénticos, pero sí hay patrones por los cuales nos podemos guiar. Entonces, la cultura a la que se pertenece es muy importante y esto influye a nivel psicológico. Por ejemplo, aquí teníamos un ejemplo de un niño, ¿no? Que un niño en su primer año de vida, pues vamos a suponer que es criado por cualquiera de los dos adultos en casa, papá y mamá, o cualquiera de los dos. Entonces, este niño va a estar ligado mucho a esa persona o a esas dos personas dentro de su casa. Y cuando le toque interactuar y tener un acercamiento con alguien extraño, pues obviamente se va a sentir un poco incómodo porque está habituado a ciertas personas. Y la tendencia natural es como rechazar a otras personas desconocidas. En cambio, por ejemplo, un niño que en su primer año de vida es criado por, vamos a suponer, por su madre, y su madre pues tiene esa experiencia de cuidar a este niño dentro y fuera de casa, haciendo sus quehaceres domésticos, y que generalmente a veces pues otras personas le ayudan cuando este niño necesita ayuda. Entonces, en este caso, cuando hay más personas que se involucran en tratar de cuidar a un niño, obviamente este ser se habitúa a eso, es decir, va a tener otro comportamiento a la hora de tratar con personas extrañas. Va a estar más habituado a eso, le va a costar menos. No se quiere decir que sea el ideal, pero a nivel de comportamiento sí va a tener su diferencia en estos dos casos que estamos hablando. Entonces, como aquí la experiencia, aquí netamente, aquí no estamos hablando de maduración, de cuestiones fisiológicas, sino simplemente de cultura, de experiencia, de lo que se vive dentro de un entorno determinado. Entonces, si se dan dos prácticas un poco distintas, obviamente el comportamiento humano a nivel psicológico va a variar. Otro ejemplo de influencia de la cultura podría decir es la escolaridad, ¿no? La escolaridad de que por sí se da entre los 5 y 7 años, ¿no? Entonces, en algunas culturas, la escolaridad empieza, valga la redundancia, en la escuela. En la escuela donde el individuo, el niño, se va a iniciar para tratar de adquirir ciertas habilidades y resolver ciertos problemas, ¿verdad? Porque de eso se trata la formación. Hay la vida es como de ciertas complicaciones y el ser humano le va dando resolución, y eso a nivel matemático, a nivel lingüístico, a nivel social, a nivel de la ciencia, etcétera. En cambio, hay otras sociedades que los niños no empiezan esa experiencia de aprendizaje propiamente en la escuela, sino que la realizan en los mismos contextos donde ocurren estas circunstancias. Entonces, hay programas, por ejemplo, donde los niños, sobre todo en gran parte de Asia, eh, la empiezan un poco tarde porque quieren que su cerebro esté un poco más maduro para acoger estas experiencias de aprendizaje. Es decir, que se proyecten y se encuentren con los problemas, digamos que más reales que la circunstancia misma les va poniendo. Entonces, en algunos pues tratan de llevar a cabo encuentros, situaciones entre niños de la manera que se puedan, que aprendan o que tengan esa capacidad
de interactuar entre ellos, que también es importante. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de lo mucho que puede influir la cultura en este sentido. Aquí tenemos, estoy moviendo continuamente la foto para que ustedes puedan ver, por lo menos yo, no sé si ustedes ven el movimiento de mi foto, que la estoy moviendo para que ustedes puedan ver las diapositivas. Entonces, otra idea importante es que conocer una cultura a veces no es suficiente. No es suficiente. Es decir, conocemos bien la cultura y por lo tanto podemos conocer bien el comportamiento humano. A veces no, porque ciertas culturas se dan los cambios muy aceleradamente, los cambios son muy drásticos. En algunas sociedades los cambios son más lentos. Es decir, eh, por ejemplo, los cambios en América Latina son más acelerados que en Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, en el sentido de que son culturas que generalmente se mantienen, son más antiguas. Por ejemplo, Europa, ¿no? Que de hecho es una sociedad que, bueno, que coloniza, que tiene muchos años como civilizaciones, etcétera. Entonces, suelen conservar muchas cosas. Entonces, hay sociedades que se están haciendo y de alguna forma las sociedades que están un poco más atrasadas son las que mayor influencia tienen de las que están un poco más bajo un nivel, digamos que de vida y tecnológico más avanzado. Siempre va a haber esa influencia. Entonces, no es suficiente con conocerla, sino que a veces toca ver esto. Entonces, cuando eso pasa, cuando hay sociedades en las que los cambios son muy acelerados, toca tener en cuenta el momento histórico que se está viviendo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de momento histórico. Momento histórico, por ejemplo, la escolaridad obligatoria, ya hablábamos de eso. Es decir, en algunas sociedades es exigida a una determinada edad y en otras no. Entonces ahí toca ver, eso se llama el momento histórico, ¿no? Entonces también las fronteras de la adolescencia. En unas sociedades catalogan a la adolescencia desde que empieza en una determinada edad y otras sociedades pues un poco antes o poco después. Es decir, la cuestión es que esto nunca ha existido. Por ejemplo, la escolaridad es algo que no siempre es una cuestión netamente social. No es algo que está añadido a la esencia misma del ser humano, ¿no? Donde obviamente, por ejemplo, nadie puede evitar los cambios hormonales dentro de una determinada edad de un chico. Eso no se puede evitar, bueno, a no ser que con medicaciones y esas cosas, pero si se sigue el curso normal, pues todo va hacia lo que se espera. En cambio, por ejemplo, estos hechos como la escolaridad obligatoria no siempre se fueron dados, no siempre se establecieron. Antiguamente no se clasificaba niño, adolescente, adulto, simplemente se vivían las experiencias y luego el ser humano moderno fue estableciendo aquello. Otro ejemplo es la jubilación. No siempre existió este término del que el ser humano se jubila, termina el momento de su laborar durante toda su vida y luego decide darse un descanso. Estas cuestiones son netamente sociales. Entonces son momentos históricos, es decir, cuando tienen una fecha en la que empezaron, se dieron, ¿sí? Entonces toca ver eso, es importante. Toca ver el momento histórico que se está viviendo. Seguimos. Bien, yo particularmente hago un alto por ahí solamente para mencionar que, bueno, que lo rico de esto también es cuando pudieron estar presentes ustedes con las preguntas, con las réplicas, con las aportaciones suyas. Bueno, esto ahorita pues en su momento ojalá podamos volver a esto. Y también pues
cuando llegue el momento de encontrarnos cada 15 días en una clase sincrónica. Por ahorita estamos asincrónicos, pues esto ustedes lo van a escuchar ya de manera cuando esté grabado. Bien, entonces continuamos. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que no todas las personas tienen el mismo proceso de desarrollo, aunque pertenezcan a una cultura determinada y aunque vivan en el mismo momento histórico. Porque no solamente existen los grupos, sino también los subgrupos. Entonces es importante tener como referencia esto, los subgrupos, y para esto hay que tener en cuenta algunas diversificaciones, que por ejemplo, el vocabulario, ¿no? Es decir, la calidad del vocabulario que el individuo que se apresta a aprender, esta parte un poco ya más compleja para el cerebro humano, que también la manejen quienes están a su alrededor. ¿A qué vocabulario se enfrenta o a qué semántica, qué nivel de semántica se tiene que enfrentar el individuo cuando va a enfrentarse a esto del vocabulario? Entonces es importante. Entonces también es importante la fuente de variación intercultural, es decir, el nivel de estudio que pudieran tener los padres de un chico, y esto va a influir mucho también, es decir, tendrán otro proceso de desarrollo, porque esto también influye. Y algunas cosas como los rasgos característicos individuales, aquí nos referimos más bien a la parte fisiológica, a las cuestiones de la herencia genética, que también cuenta, y también la propia experiencia, la experiencia particular de cada ser humano. Entonces, repito, puede haber una sociedad, decir que esta sociedad se maneja mediante esta forma de pensar, tiene esta cultura, es de esta cultura, ¿no? Eh, tienen un mismo proceso de desarrollo, vamos a suponer en una ciudad pequeña, ¿no? De unos 10.000 habitantes. Entonces, tienen un mismo proceso de desarrollo, se están dando los mismos acontecimientos culturales del momento, pero obviamente, como decimos al principio, no todos van a tener ese proceso, no todos van a encasillarse por los tres situaciones que acabamos de nombrar hace poco. Diversidad de vocabulario, nivel de estudio que tengan sus padres o de las personas que cuiden a este individuo, y los rasgos característicos que denotan en la parte de herencia genética y la propia experiencia particular que cada ser humano pueda tener de un mismo acontecimiento. Es decir, cómo lo procese, cómo lo entienda, la experiencia muy particular. Entonces los procesos de desarrollo van a variar un tanto a pesar de que se viva en una misma localidad y con unos mismos procesos históricos. Ahora, cuando hablamos de hechos psicológicos, hay hechos psicológicos que están ligados a la maduración biológica. Y cuando están ligados a la maduración biológica tienen un carácter normativo tipo universal. Eh, por ejemplo, a todo el mundo le afecta el hecho de llegar a una determinada edad, 11 o 12 años, donde el cuerpo empieza a transformarse muy rápidamente, a haber cambios muy bruscos a nivel fisiológico, y eso obviamente desata ciertos componentes psicológicos que hacen que el ser humano también vaya cambiando su forma de entender y de comportarse. Entonces, estos son para todo el mundo, es decir, todo el mundo tiene una experiencia de cambio en su cuerpo. Y también, obviamente, mm, se dan ciertos hechos psicológicos producto de esta maduración biológica. Entonces, cuando están ligados a la maduración del cuerpo, son más de carácter universal. En cambio, los hechos psicológicos que están ligados a la influencia de la cultura, tienen un carácter normativo, pero en el interior de la cultura.
No se está hablando de, ya aquí a nivel universal, simplemente de la cultura. Y de hecho, no es que va a abarcar a un 100% de las personas que se identifican con esa cultura, pero sí a la mayoría. Entonces, vamos a suponer aquí una persona que llega a una determinada edad y para iniciarse, eh, vamos a suponer, hay ciertos ritos que en algunas culturas se dan, ritos de iniciaciones, eh, em, bautizos, cosas. Entonces, donde el ser humano a veces ya es consciente de lo que está realizando a nivel ritual. Entonces, por ejemplo, aquí es a nivel cultural, donde esa actividad puede influir eh, a nivel psicológico dentro de un conglomerado general, porque están llevando a cabo prácticas igualitarias dentro del proceso. Entonces, pero eso solamente afectaría al interior de la cultura. Es decir, cuando ya nos ampliamos un poco más, vemos que hay obviamente otras personas que difieren mucho de esos hechos psicológicos, de ese comportamiento, porque no están inmersos en una cultura y decimos es diferente, eh, no parece que fuera de aquí, etcétera. Entonces, la cultura influye sobre el interior de la cultura y la maduración biológica es más universal. Entonces, para ir terminando, eh, volvamos otra vez a psicología evolutiva. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante destacar aquí? Que cuando mejor se da una descripción, en este caso la psicología evolutiva trata de describir algo correctamente como es, sus detalles más mínimos, trata de explicarlo, describe, explica y luego predice. Descripción, explicación, predicción. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida en que se dé una buena descripción, una buena explicación, se puede hacer una mejor predicción de los hechos. Por ejemplo, cuando se describen los patrones de conducta antisociales y se explican bien, se describen y se explican bien, pueden entenderse para predecir cuáles son los factores que pueden llegar a darse para que ocurran situaciones donde, por ejemplo, se dan situaciones de asesinos en serie, por decir, ¿no? Entonces se describe y se explica un comportamiento muy bien y que hace posible de seguir otros patrones y tratar de predecir de que un determinado ser humano bajo ciertas experiencias en su vida puede llegar a eso. Entonces lógicamente se puede predecir y se puede evitar en el caso de un ejemplo negativo que estoy poniendo. Pero también en la parte positiva también, cuando se describe un hecho y se lo explica bien, como por ejemplo la dotación intelectual, puedo predecir es decir, cuáles son todas las situaciones en las que un individuo puede adquirir una dotación intelectual, es decir, alimentación, el medio ambiente disponible y propositivo, etcétera. Cuando los padres también han sido intelectuales, lectores, ¿sí? Entonces puedo yo de alguna forma predecir que un ser humano tiene más posibilidades de adquirir ciertas habilidades mediante estas situaciones. Entonces, se puede predecir y de alguna forma también se puede influenciar en eso, ¿no? Cambiarlo positivamente. Entonces, las ciencias psicológicas evolutivas tratan de hacer una descripción dentro del rango en el cual se está moviendo un ser humano determinado, en una faceta de su vida, en una edad más o menos. Se explica también,
se explican también todos aquellos ámbitos y vuelvo y repito, se predice un comportamiento para tratar de mejorarlo, para tratar de influenciar sobre él. Entonces, esto es más o menos el primer tema de la primera unidad. Ustedes ahí en la unidad 1, me parece que ya tienen el compendio entero de la primera unidad. Supongo que si lo tengo yo, también lo deben de tener ustedes, por lo menos ese. Ahí en este compendio, en esta unidad, tenemos 4 temas. Entonces la iremos dividiendo aquí. Ya iremos un poquito describiendo ahí está el cronograma para que ustedes sepan que cada semana tendremos una clase colgada ahí en la plataforma. Procuraré que la próxima clase, la próxima grabación esté antes del fin de semana próximo, para que así ustedes de alguna forma se puedan ayudar también mediante la lectura, pues tener una visión más amplia del tema que también hace bien. Entonces, aprovecho y también les digo que ya me pondré a calificarles el trabajo sobre el escrito de ustedes en mi foro. Por ahí vi algunos mensajes en los que, bueno, tenían ciertos inconvenientes con algo así como, por decirlo, derecho de autor en sus comentarios. Espero que esto de a poco se vaya mejorando. Tenemos que entender que lo mejor que podemos hacer es pues esforzarnos lo más que podamos y tratar de esforzarnos y aplicarnos un poco más en lo que es la escritura. La escritura siempre va a ser un poco más compleja que a nivel del vocabulario, porque el vocabulario es más fácil, espontáneo. En la escritura tiene que haber sus normas y sus reglas de escritura, etcétera, ¿no? Los signos de puntuación y todo eso, y las ideas, sintaxis. Y comprendo pues que a veces se hace un poco difícil. El video pues, eh, sepan ustedes que cuando se pone un material ahí no es para interpretar lo que es lo que dijo otra vez, sino que para que ustedes pongan su aporte a esa explicación, también que den de lo suyo, su opinión muy particular. Entonces traten de poner sus ideas por ahí, que se las considerará valiosas. Uno como profesor siempre valora eso, aunque uno se da cuenta cuando las ideas son, digamos que más originales y cuando son sacadas de por ahí. Entonces, procuren ustedes que se preparan como maestros a ambientarse en este mundo de la escritura que les hará muy bien. Entonces, eso les hará también ampliar un poco su vocabulario y eso es muy importante. Bien, entonces en estos días colgaré la otra explicación, la otra clase en la plataforma. La tutora de seguimiento me dijo que nos estaremos encontrando sincrónicamente cada 15 días para el que pueda y poder ahí interactuar y despejar alguna duda. Ya ella les dará la fecha, nos pondremos de acuerdo con ella para ver en qué momento será la adecuada. Por lo demás, pues yo les agradezco al que haya escuchado y visto esta clase. Y nada, estamos aquí en contacto. Cualquier cosa, pues también hay un foro, hay un chat dentro de la plataforma donde pueden poner sus inquietudes. No es más, les agradezco y hasta luego.